buenas noches para todos y todas. Sean bienvenidos a esta sesión de Aulas Abiertas de Investigación. Les damos la bienvenida desde la Dirección de Investigaciones, la Escuela de Educación y el Centro de Investigación en Innovación Educativa. Hoy estaremos con la profesora Magda Trujillo con un tema muy interesante. Desde acá se titula ¿Cómo se cocina un semillero desde los territorios? Dentro de todo este ejercicio, en el mundo de la investigación, de la innovación y en el conocimiento, pues es fundamental un poco pensar en qué significa esto de cocinar y cómo cocinar un semillero de investigación desde los territorios se convierte en un ingrediente esencial en este ejercicio. Ahorita con la profe Magda vamos a ver un poco cuáles pueden ser estos factores importantes dentro de una receta como esta. Les cuento que la profe Magda Trujillo es docente del Politécnico Gran Colombiano, licenciada en Lengua Castellana de la Universidad del Tolima, magíster en Literatura de la Universidad Javeriana, investigadora y docente en varios campos de la didáctica de la lengua, la educación literaria, la literatura infantil. En este momento coordina el área de investigaciones de educación infantil, el programa de educación infantil, es líder del semillero de investigación La Cocina de la Noche, es un grupo de investigación, creación y educación dentro del Politécnico Gran Colombiano, y además es escritora. Su primer título de poemas se titula Tú te niegas a mirarme, que fue publicado en 2021 y actualmente también dirige el proyecto de Literatupaz y es investigadora en proyecto Artefactos, desde todos los procesos de migración, desde y para las infancias. Magda esta tarde noche nos acompaña, le damos la bienvenida. Magdis, gracias por estar acá con nosotros y compartir tu experiencia. Estamos atentos a escucharte. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer esta invitación que me hace la Escuela de Educación e Innovación y el área de investigaciones del Politécnico Gran Colombiano a dialogar y hablar un poco desde mi experiencia de construcción de cocina de semillero, de esto que hemos pensado desde el territorio. Y pues bueno, antes de comenzar quisiera aclarar que si bien, digamos, yo soy la invitada el día de hoy, hay más semilleros que en nuestra escuela trabajan con los estudiantes en los territorios. Nomás Sociales tiene 2 semilleros y está construyendo un tercero, y pues nuestra licenciatura en educación infantil y licenciatura en primera infancia tiene 4 semilleros, entre los que se encuentra este que vengo liderando desde 2020, que se llama La Cocina de la Noche, grupo de investigación, creación y educación literaria. También pues quiero contarles un poco, hacerles un resumen, ¿cierto? Una retrospectiva de esos, al estilo de esas series que presentan por temporadas, el resumen de por qué creo que me han invitado acá a este espacio. Y es que, bueno, cuando empecé el semillero empezó y nació con un proyecto adoptando, creando, engendrando una semillita que se llamó Literatupaz, un proyecto para la investigación, creación de obras infantiles sobre y para la paz. Este semillero era virtual, es virtual, y pues implicaba de alguna otra forma, o de todas las formas posibles, la interacción con nuestros estudiantes en las distintas regiones donde ellas están ubicadas. Y pues digo nuestras porque la mayoría que han pasado por el semillero han sido mujeres, y porque pues estoy aludiendo principalmente a las estudiantes de licenciatura en primera infancia, aunque aquí también han pertenecido, hay un estudiante de ciencias sociales que también se graduó con este proyecto. Cuando nace Literatupaz, pensamos que es una posibilidad en donde media la investigación, creación de obras infantiles, y donde todo esto fue posible gracias a que la Escuela
de Educación le dio su aval y pues le dio de alguna forma vía libre a la modalidad de investigación-creación para formadores, ¿no? Para estudiantes, porque esta modalidad pues no estaba incluida hasta hace un tiempo, sino que fue a través de ese diálogo en donde se empezó a pensar, donde se empezó a apostar en el hecho de que los profesores o los futuros maestros y maestras pudieran agenciar procesos formativos a partir de experiencias creativas, a partir de procesos que implicaban la indagación y la creación. Fue así como logramos en un periodo de entre el 2020 y 2022, realmente todavía seguimos, consolidar varias obras en el marco de este proyecto, trabajos de grado, que eran también resultados de trabajo de grado, 6 obras que hablaban sobre los distintos tipos de violencia que tienen que afrontar nuestras infancias en los territorios. Esto incluía temas como el desplazamiento forzado, la violencia sexual y el abandono, ¿cierto? Como un tipo de violencia silenciosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y como otra forma de violencia que está presente en nuestras infancias. El resultado de ello pues ha sido maravilloso porque fuera de ello recibimos de alguna forma el padrinazgo, no sé cómo decirle, de la editorial, que logra, que nos propone sacar un sello con las obras de las estudiantes que se llama Sello Literatupaz. Hasta el momento, pues, las obras han sido exhibidas en varias ferias del libro, como la Feria de Bogotá, la Feria de Medellín. Bueno, han sido publicados hasta el momento 2 libros de nuestras estudiantes, Niña Carlota y Toña, una viajera de Napipí, y se avecinan otros 2 títulos que son Te Necesito y Adiós Ciénaga de Ayapel, que ya están en proceso de edición. Y pues bueno, el publicar estas obras nos ha traído al semillero todo tipo de reconocimiento, notas de prensa, participación en ferias de libros, y pues que seamos como mencionados y aludidos en el sentido en que se han llevado y se han agenciado procesos de investigación, creación que han permitido el conocimiento y reconocimiento de los territorios, pero también de nuestras infancias y de las muchas violencias que son ejercidas sobre nuestros niños en muchos lugares del país, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es como el resumen que hago de la historia de lo que ha pasado con el semillero, sobre todo pues con el proyecto Literatupaz, que ha sido como el principal logro o la principal apuesta que ha tenido el semillero en este tiempo. Entonces, bueno, yo quiero empezar pues con esta metáfora que propuse para esta sesión, que se trata de cocinar, ¿no? De hacer una cocción que nos permita pensar el semillero desde los territorios. Creo que más que dar una receta de cómo hacerlo, pues creo que este es un granito de arena que le aporta a pensar eso de qué son los semilleros en los territorios, ¿no? Que todavía yo estoy pensando, que me atrevo a dar unas sugerencias o poner de relieve más que sugerencias unos elementos que han surgido y de los que he pensado, pero que están abiertos totalmente al diálogo y que siguen construyéndose allí también, en la medida en que el semillero va generando procesos y resultados. Entonces, como es una cocción, ¿cierto? Es una cocina la que les propongo el día de hoy, pues voy a empezar de atrás para adelante. Y voy a empezar con una frase que representa un poco, que viene del mundo de la literatura, que es atribuida al escritor ruso León Tolstoy, que dice: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Pienso que allí Tolstoy pues nos hablaba de la fuerza que tiene la literatura en cuanto a su universalidad, pero también allí nos deja algo ver más esencial, ¿no? Y es que la literatura pinta de alguna forma, representa
los territorios, ¿no? Es una representación, es una mirada hacia los territorios. En literatura tal vez no le llamamos territorio porque esta palabra puede venir más desde las ciencias sociales, desde las ciencias sociales en general. Nosotros hablamos más de espacios, de cronotopos, en donde pues los autores a través de las obras han dejado ver su contexto, ¿no? Lo que pasa allí en esos espacios en que habitan y de los que quieren hablar, ¿no? Entonces, hablar de territorio y literatura o de espacio y literatura o de cronotopo y literatura, pues es casi natural, ¿no? La literatura siempre nos hablará de muchos lugares y por eso creo que ha logrado conjugar muy bien esto de pensar el semillero desde el territorio, porque estoy hablando desde un lugar en el cual la literatura pues ya tiene un gran recorrido, ¿cierto? Como que ya sabemos, y los que estudiamos literatura y nos gusta la literatura y leemos literatura, sabemos que las obras literarias siempre nos hablarán de los espacios, ¿no? Y que los autores siempre tratarán de representar de alguna forma esos territorios en donde habitan y que construyen, ¿no? Con algún sentido o algún significado. Entonces, pues bueno, quería partir de esa frase y presentarles un menú. Este menú está formado por dos imágenes que hace parte del proceso creativo de Niña Toña. Yo solo quiero que observen las imágenes. Bueno, esta obra fue realizada por dos estudiantes de la licenciatura en Educación en Primera Infancia. Una estudiante, Jenny Bermúdez, está ubicada en Ibagué, bueno, ya son egresadas, y Yurlisa Mena está ubicada en Río Sucio, Chocó. Y todo esto fue ilustrado por una estudiante aquí del Poli presencial de Bogotá que se llama Gabriela García, ya también es egresada de diseño gráfico. Entonces, solo quiero mostrar dos imágenes y me gustaría, bueno, sé que la sesión está cerrada, pero ¿qué les hace pensar en estas imágenes que les voy a mostrar? ¿Qué les suscita? ¿Qué pensamientos sobre el territorio pueden sacar de allí? ¿No? O una palabra, una frase, me gustaría. Entonces, primero voy a mostrar esta imagen. Y espero sus comentarios en el chat, si me los pueden leer, bueno, por favor. Y bueno, esta segunda imagen, bueno, la primera imagen es una fotografía de Río Sucio, Chocó. Y esta segunda imagen hace parte del Parque de Boca Chico de Río Sucio, Chocó. No sé si hay algún comentario por el momento. No, no, Magdi, todavía no hay comentarios, pero yo te estaré colaborando acá. Bueno. Entonces, pues, quiero ahorita compartirles, a ver, esperen un segundo, que es que me embolaté. Y pues bueno, aquí les mostré y les quiero mostrar un menú 2 que tiene que ver con el proceso creativo o la obra ya de Toña, una viajera de Napipi, Bojayá, que fue escrita por Dorita Enríquez, estudiante, en su momento estudiante, ahora egresada de la licenciatura en Educación para la Primera Infancia. Entonces, pues bueno, ya les comparto este menú. Ya no estás presentando pantalla. Tienes el micrófono cerrado.
Tienes el micrófono. Ella se llama Doña. No estamos viendo el video. No, no ven la imagen del video, no. No, no estamos viendo el video, estamos en el Teams. Ahora sí. Voy a contar la historia de una negra preciosa. Ella se llama Doña. Ella se llama Doña. ¡Palmas! Toña, Toña, negrita Toña, 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 negrita Toña. Toña, Toña, negrita Toña, 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 negrita Toña. Le gustaba ir al río y gozar de sus playas y al son del manduco bailar con sus hermanas. ¡Palmas! Toña, Toña, negrita Toña, 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 negrita Toña. Toña, Toña, negrita Toña, 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 negrita Toña. Pero llegó el momento en que todo cambiaba y un día sin quererlo ella fue desplazada. ¡Palmas! Toña, Toña, negrita Toña, 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 negrita Toña. Toña, Toña, negrita Toña, 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 negrita Toña. Arrancó con sus paes, solo llevó su ropa. Con gran susto salieron, por salvarse se fueron. ¡A ver las palmas! Toña, Toña, negrita Toña, 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 negrita Toña. 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 Bueno, no sé, aquí empiezo a leer algunos comentarios. Pues me gustaría ver qué les suscita, pues las imágenes, que escribieran sobre lo que les suscitan esas imágenes, ¿no? Y qué les hacen sentir, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que la profe Marcela nos dice la relación social que se ha construido con el agua, construcción artificial del espacio que responde a las características físicas del espacio. Bueno, no sé a qué te refieres precisamente, profe Marcela, no sé si nos podrías aclarar un poquito. Bueno, digamos que a Henry Giovanni dice Realidad Colombia, ¿cierto? Que creo que es lo que les está sugiriendo las imágenes y el video que les acabo de compartir, ¿no? Que era como básicamente a lo que queríamos que aludiéramos, que me gustaría poder leerles un poco más, pero pues bueno, a veces estamos un poco tímidos por allá y los cojo también como desprevenidos. Entonces, pues bueno, digamos que quería presentarles este menú porque pues bueno, son las dos obras, hacen parte del proceso de las dos obras que se han publicado. Digamos que yo no, precisamente cuando pensé en el semillero, pues no pensé en decir voy a hacer un semillero que es del territorio, todo esto, sino que como les dije, la mediación y el trabajo con la literatura y desde la literatura necesariamente hizo surgir este tópico, ¿no? La idea del espacio que se fue hilando poco a poco, pues en las historias que iban construyendo las estudiantes. En el primer caso, pues teníamos una obra que se llama Niña Carlota, y Niña Carlota se da en un contexto, digamos que la trabajamos en el contexto en que está ubicada nuestra estudiante, Yurlisa está
en Río Sucio, Chocó, y pues bueno, digamos que en varias sesiones ella nos trató de contar cómo era su territorio, ¿no? A través de imágenes y muchas conversaciones de qué pasaba, las problemáticas. Creo que una de las problemáticas más marcadas tenía que ver pues con esta situación de empobrecimiento del territorio, con que pues el río se desbordaba y pues habían casitas, ¿cierto? Y puentecitos que los interconectaba y a veces esos puentes por el invierno se caían, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo quisimos representar y pues hubo más cosas que se representaron que hacían parte de las costumbres propias del territorio, como el comer el tapao de Boca Chico, el Festival de los Dulces y pues esta representación de un símbolo que es para ese lugar que es el Parque del Boca Chico de Río Sucio. Me llamó mucho la atención porque nunca había visto un pueblo que tuviera como estatua el Boca Chico, ¿no? Como monumento principal en uno de sus parques, pues el Boca Chico. Entonces me llamó mucho la atención y fue algo que estuvo también presente en la obra. Pues el segundo menú que les presenté corresponde a Toña, una viajera de Napipí, que me parece que es interesante y hay que analizarla con edad, ¿no? Ya poniéndose uno desde la perspectiva del analista. Es una obra que se produce y donde los personajes, ¿no? Las protagonistas se encuentran en Medellín y pues una de ellas le llama la atención ese ser, ¿cierto? Esa persona, ese personaje que es tan diferente a ella, que es Toña, y quiere ser su amiga en una ciudad como Medellín, y le propone pues entablar un diálogo para conocer su historia y pues a través de canciones y de pequeñas historias ella le revela que pues viene en Napipí, Bojayá y viene desplazada por la violencia, ¿no? Pero el libro es bello porque trata de reconstruir pues esa historia, ¿no? Esa nostalgia por lo dejado, por el río, como esos pequeños detalles que hacían parte de la cotidianidad de la vida de la protagonista, tanto de la historia literaria, también como de la protagonista que nos proporcionó su historia de vida para terminar en esta representación, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que voy a leer para poder continuar. Marcela, la construcción de la vivienda sobre los pilotes debido a las características hídricas del territorio, ¿no? Llama mucho la atención esa imagen. Y pues bueno, digamos que ahí nos aclara un poco la profe Marcela de lo que nos hablaba. Entonces, bueno, yo les voy a hablar pues que en esta cocción, ¿cierto? Y en este primer lugar, cuando yo empecé a pensar en un semillero, digamos que yo no pensé con todos los efectos que iba a tener este semillero. Yo tenía pues, digamos, un campo de conocimiento que está dentro de mí hace mucho tiempo, ¿cierto? Yo me formé como licenciada en lengua castellana, tengo una maestría en literatura, tengo estudios de literatura infantil y pues digamos que mi campo hace mucho tiempo es el campo de la literatura infantil y educación literaria. Digamos que tengo una convicción de que como sociedad debemos y las escuelas deberían tener una educación literaria más clara que les permitiera acceder a niños y niñas de todos los lugares a el acervo literario, ¿cierto? Que ha sido ya patrimonio histórico y cultural. Por muchas razones, ¿no? Pienso que la literatura tiene un potencial interesante en muchos sentidos. Pienso que abre mundos, posibilidades, nos ayuda a reconocer las otredades, a conocer otros mundos, nos ayuda a fantasear, a imaginar, a conocer la condición humana y a conocer otras realidades que tal vez desconocemos, ¿no? Y pienso que eso, en primera instancia, es importante para la vida de los niños y niñas y para la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, también tenía unas trayectorias cuando empecé el semillero que tenía que ver, yo ya había hecho procesos creativos y desde la investigación-creación,
con estudiantes presenciales, digamos que ya tenía esa experiencia y tenía tenía claro los resultados que habían surgido cuando una futura maestra de educación infantil optaba por hacer un proceso creativo, un proyecto creativo que resultaba en una obra literaria, ¿no? También ya había dirigido previamente trabajos de grado con la modalidad de investigación-creación pues tenía como cierto camino recorrido, ¿no? En ese sentido, y pues tenía convicción y tengo convicción desde hace mucho tiempo que la creación literaria, y más que allá de hacer un ejercicio aislado de creación, hagamos un cuento, hagamos un poema, sino embarcarse en un proyecto creativo, es formativo. ¿Sí? Y es una hipótesis que se enmarca dentro de la didáctica de la literatura, específicamente la formación de formadores, en donde yo hago esa apuesta, ¿no? Crear permite formarnos y educarnos literariamente, ¿cierto? Hay muchas estrategias. Para mí la creación es un vehículo potente porque permite ganar conocimiento, le permite a las futuras maestras, sobre todo con las historias de vida que tengo presente y que ya he indagado previamente y que no son muy lectoras, les permite ganar conocimientos literarios, les permite conocer sobre géneros y pues también les permite pensarse como seres creativos. Cuando uno se conoce como persona creativa, es capaz de reconocer que los demás son creativos, ¿no? Que son capaces de crear, ¿no? Y eso, yo creo que eso es fundamental cuando se es educador infantil, porque la creatividad, ¿cierto? Es un aspecto que de pronto no está muy subvalorado en esta sociedad, y yo pienso que nos falta trabajar más en el pensamiento creativo, ¿no? Por eso a veces nos quedamos inmóviles en situaciones, por ello no somos capaces de imaginar ni de pensar otras realidades, ¿cierto? Donde a veces asumimos con desesperanza y desasosiego y a veces, que es lo peor de todo, con resignación este mundo, y no somos capaces de imaginarlo, idearlo de otra forma. Es precisamente porque nuestra educación ha sido más reproductiva que productiva, ¿no? Que creativa. Entonces, pues bueno, tengo una convicción profunda en los procesos investigativos, tengo una apertura y una flexibilidad, llegué con mi apertura, mi flexibilidad y mi capacidad de adaptarme a las situaciones, a crear este semillero que nunca había tenido un semillero, lo confieso, y nunca, si bien había trabajado procesos creativos, nunca, cierto, había tenido un semillero como tal, voy a hacer un semillero formalmente, ¿no? Y pues menos en la virtualidad, ¿no? Entonces esto significó pues tener una apertura, ¿no? Y ser muy flexibles y adaptarme a estas condiciones en donde ya no me podía encontrar a estudiantes presenciales, sino estudiantes en la virtualidad, con cantidad de características, posibilidades, imposibilidades, ¿no? También. Tenía una convicción y es un ingrediente que se parece mucho al primero, de que la literatura es un derecho, una necesidad y un gozo. Y digamos que ya Yolanda, las escritoras como Yolanda Reyes, María Teresa Andrueto, han hecho énfasis en esta palabra del derecho, el derecho poético, ¿no? Y el derecho a acceder al acervo de la literatura, ¿no? A que nuestras infancias puedan leer literatura. Y pareciera que eso es transparente, pero no pasa, ¿no? Y la misma experiencia de trabajo con los territorios nos dice, aquí no se lee literatura porque no hay biblioteca, nos llegan los libros, no tenemos acceso, ¿no? Y porque todas nuestras infancias deberían tener esa posibilidad, es un derecho que tienen las infancias, y digamos que de alguna forma yo soy una luchadora para que se pueda llegar a muchos niños y niñas puedan llegar a ese derecho por medio de la formación de profesoras que se eduquen literariamente, ¿no?
Y pues la literatura siento que es una necesidad, pero también un gozo, ¿no? Porque la alegría de leer y de interpretar una obra nos genera felicidad y nos transforma y nos cambia esquemas de pensamiento y nos permite pensar el mundo desde una mirada estética que considero importante. Y pues tenía como ingrediente para empezar este semillero mis protagonistas, mis estudiantes, pues que digamos puedo decir que dentro de las educadoras infantiles hay un margen que a pesar de que no han tenido una trayectoria lectora, ¿cierto? Tienen un gusto hacia la literatura, ¿no? Y ya tenían una inclinación hacia la literatura infantil. Digamos que cuando yo hice la convocatoria del semillero, ese semillero de literatura infantil, acudieron varias y muchas de ellas, yo siempre les pregunto, bueno, ¿tú por qué acudes al semillero? Y ellas, porque nos gusta la literatura, porque yo me leí tal obra, porque pienso que la literatura es importante, porque como muchas ya son maestras, en los espacios, porque yo le leo a mis niños aquí obras literarias y me gusta, profe, o seño. Entonces creo que, digamos que las personas o las estudiantes que entran al semillero ya tienen como una curiosidad, ¿no? Ya tienen allí como un deseo, digamos que la motivación existe previamente, ¿no? Digamos que yo no motivo a las estudiantes a pertenecer a este espacio, sino que creo escenarios de encuentro con las personas que ya tienen ese bichito dentro, ¿no? Ese bichito por la literatura dentro, que puede ser poquito, no tan desarrollado, pero que está allí latiéndoles, ¿no? Entonces creo que ese ha sido también importante, que ya las estudiantes tienen esa tendencia, esa inclinación, ese gusto hacia la literatura, y es importante, creo yo, saber con qué se llega, ¿no? Y por eso los ingredientes, con qué se llega cuando se forma un semillero, ¿no? ¿Con qué llego? ¿Con qué, con qué herramientas? ¿Con qué elementos, ¿no? Y digamos que ya con estos ingredientes, yo voy a proponer 3 puntos para la cocción de un semillero. Voy a poner, no a proponer ni a decirles hagan esto o aquello, ¿no? Sino que les voy a contar qué he aprendido del semillero con estudiantes en distintos territorios, qué he aprendido y cuál ha sido, que ha tenido esta cocción, ¿no? Para que resulte de tal o de tal manera, ¿no? Entonces, yo empecé por esta frase aquí, pues traté de recuperar algunas fotos de mis estudiantes del primer periodo de Literatupaz. Estas fotos que les estoy mostrando son de la primera jornada de investigación de la escuela, donde tuvimos una mesa que se llamó Literatupaz y las estudiantes mostraban sus avances. Me da un poco de nostalgia porque pues veo allá mis estudiantes del eje cafetero, mis estudiantes de Medellín, mis estudiantes de Córdoba, y pues allí entablando un diálogo de sus procesos creativos, ¿no? Y pues quiero hablar del conocimiento y reconocimiento de la alteridad, citando a Sánchez Vera cuando habla de la alteridad ontológica o reconocer al otro como un legítimo otro. Y dice, en el extremo amoroso del amor llegamos a encontrarnos con el reconocimiento de la alteridad ontológica. Consiste en ponerse en el lugar de sí mismo del otro, y entender la unicidad de su experiencia, que al igual que nuestra experiencia personal es irreductible y única. Creo que este punto lo puse de primeras y creo que es uno de los principales, porque reconocer quién eran mis estudiantes, las personas, las mujeres que llevaban a mi semillero, irlas descubriendo poco a poco, sus necesidades, sus complicaciones, ha sido un punto importante e interesante para que logren desarrollar su proceso de trabajo grado y su proceso de investigación, creación, ¿no? Allí me parece importante que a veces no sabemos reconocer
pues la diversidad de nuestros estudiantes y toda la diversidad que puede tener nuestros estudiantes virtuales, ¿no? Entonces, algunas normativas para la virtualidad siguen siendo muy parecidas para la presencialidad, y creo que allí es muy importante pensar, ¿no? Ese ponerse en el lugar de sí mismo del otro y entender estas experiencias personales, ¿no? Porque en la virtualidad a veces las estudiantes están trabajando todo el día, tienen el espacio de noche, tal vez los fines de semana para desarrollar sus procesos creativos, y tal vez su proceso no tarde, o desarrollar un plan de trabajo no tarde ni 6 meses, ni un año, sino 1 año y medio o 2 años, como ya hemos tenido la experiencia. Y a veces, pues digamos, la universidad nos dice, debemos tener 1 año para aplicar un plan, ¿cierto? Un plan de investigación de los semilleros. Bueno, a veces nos dice, vamos, y convoquen a sus estudiantes, a jóvenes investigadores, pero bueno, ¿qué es esa palabra de juventud? ¿Qué significa ser joven? Es el mismo requisito que se aplica a Colciencias, porque nuestros estudiantes tienen 40, 38, 39, tenemos hasta estudiantes de 60, 70 años, ¿no? Pero que están iniciando su vida en la investigación, ¿cierto? Nuestras estudiantes tienen pues tiempos, ¿no? y vidas que se complican, hay grandes, y esto también nos los ha enseñado otro proyecto en el que trabaja la licenciatura, que son las expediciones pedagógicas, que significa pues ir a los territorios y conocer y reconocer nuestras estudiantes, y allí hemos podido ver que factores como la edad, el acceso a internet, el acceso a internet, su cultura, ¿cierto? Tenemos muchos estudiantes indígenas, pues hacen que esto del tiempo se desvirtúe, ¿no? Y que las condiciones y los requisitos, pues que uno nunca los pueda cumplir. Entonces creo que ahondar en eso y pensar en ello es necesario, ¿no? Porque en algunos espacios, pues, ¿no? Pues las estudiantes me dicen, profe, no, yo puedo salir cada 8 días o cada 15 días a ver el encuentro. O sea, tenemos cantidad de relatos donde la vida no fluye como en la ciudad, ¿no? Que fluye rápidas, hay movimiento, una historia viene detrás de la otra, son estudiantes jóvenes, e incluso a veces nos referimos a nuestros estudiantes como los jóvenes, los muchachos, las muchachas, pues cuando son incluso mayores que nosotros, ¿no? Entonces pienso que ese reconocimiento y ese reconocimiento del otro, del ponerse en los zapatos, pues es un gran aprendizaje como maestra, como líder de semillero, como acompañante en los procesos creativos de los estudiantes, pero también debería ser como un valor y algo a tener en cuenta por la universidad, ¿no? Que estos tiempos, y que hay una serie que los tiempos varían, cambian, y que esta serie y estas inquietudes pueden durar más en desarrollarse que en la presencialidad, ¿no? Y que esto está atravesado por muchos factores, y que cada estudiante es un universo que, pues bueno, uno empieza a descubrir, y yo he ido descubriendo, porque pues las reuniones al principio del semillero son colectivas, pero poco a poco nos vamos quedando pocos, ¿no? En cada proyecto vamos siendo personalizados, y allí empiezan a salir otros relatos que son más personales, ¿no? Entonces, a veces cuando trabaja uno con literatura es inevitable también acercarse a lo personal, ¿no? A eso íntimo que la estudiante o los estudiantes quieren compartir con nosotros, y que está afectando, y que incluso puede ser parte de su obra. Hay una obra de Literatupaz que es sobre el desplazamiento forzado, que en efecto es una obra autobiográfica, ¿no? Le pasó a una estudiante. Otro elemento de la cocción, pues está muy ligado a lo otro, al factor anterior, o al ingrediente, o al proceso de cocinar el semillero, que tiene que ver con el diálogo. Me parece que cada vez debemos volcarnos a lo dialógico, a lo dialogal, permitirnos espacios para charlar,
¿cierto? Porque a veces estamos como hoy centrados, me hubiera gustado más tener un espacio para charlar, que yo darles una conferencia magistral de toda esta historia, porque creo que cada vez deberemos, así sean en la virtualidad, debemos abrir espacios para dialogar, para cambiar ideas, pensamientos, opiniones, ¿no? Que pues bueno, he aprendido que en esa cocción el diálogo es un principio fundamental entre los seres humanos, que a través de él nos conocemos y nos reconocemos, que es a través de ese diálogo que nos permitimos interactuar, conocer, construir conocimiento y llevar a cabo un proyecto de cualquier tipo, ¿no? Y pues bueno, específicamente, pues como ya les había dicho, la literatura, hacer un semillero de literatura o construir o pensar un semillero de literatura ya tiene sus propios aderezos o sus propios hierbitas aromáticas, porque digamos que la literatura, leer literatura implica dialogar sobre la obra, ¿no? Cuando leemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos en el semillero y hablamos sobre una obra literaria o presentamos o leemos una obra de obra literaria, necesariamente tenemos que volver a ella y dialogar sobre ella, ¿no? Entonces, el diálogo está siempre presente, pues, en el semillero, ¿no? Sobre cómo esta nos interpela y hacemos hipótesis y hallazgos, ¿no? Pero esto podría pasar en un semillero, pero en cualquier clase de literatura, la literatura o la educación literaria siempre implicará el diálogo, ¿no? Por eso, pues ese diálogo ya es natural también dentro del semillero. Y pues crear es dialogar con los materiales y en primera instancia y luego con la obra misma, ¿no? Y es que la estudiante, y con materiales me refiero a todos los elementos que se ponen en juego al crear una obra literaria, es empezar a hablar con estas indagaciones previas que hacen las estudiantes, con los archivos, con las entrevistas, con la búsqueda de documentos, con obras que ya están escritas y que pueden servir de referentes, con la teoría, ¿cierto? Es dialogar con todo ello para empezar a darle forma a una obra, ¿cierto? Forma estética, ¿no? A esa obra por la que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, continuamente estoy dialogando con esos materiales y con mi obra misma, ¿cierto? Y con la obra que se construye. Y pues creo que el tercer principio, pues de cocción, tiene que ver como la literatura como forma y como toma de posición, y pues no me puedo abstraer de que mi semillero es de literatura para hablar del semillero en general, porque es que, vuelvo y repito, ¿no? Desde la literatura se agencian muchas posibilidades de comunicación, y se agencia de comunicación, ya sea para dialogar de la literatura o para construirla, ¿no? Y es que crear una obra necesariamente implica tomar una posición axiológica, estética del mundo. Esto pues lo retomo desde Bakhtin, ¿cierto? Millael Bakhtin, sociocrítico, o como toma de posición de Pierre Bourdieu, que él habla que el autor en su contexto, ¿cierto? Y en su medio toma una posición, ¿cierto? Y hace una apuesta estética a partir de esa toma de posición que tiene frente al mundo, ¿no? Que tiene sobre el mundo, ¿no? Entonces, en una obra que hable del territorio o que trate de representar el territorio, pues necesariamente siempre habrá una posición, ¿cierto? Una posición de mundo axiológica y una forma estética de representarlo y querer mostrarlo, ¿no? Entonces, pues, digamos que esto pues ha permitido cocinarse hasta que se va a ir viendo, ¿no? Y al final, pues uno dice, en este mezclar ingredientes, en este ponerle fuego lento, fuego alto, ¿será que este semillero me quedó crudo, cocinado, ¿no? Y quería como cerrar con esto, ¿no? Y que alude precisamente a la reflexión sobre la formación y la investigación inicial, ¿no? Y es, bueno, lo estoy logrando con mi semillero, ¿no? Tengo en cuenta cómo van esos objetivos iniciales,
cómo van esas apuestas que yo hice, ¿no? Cuando lancé este y otro ingrediente, quedan vacíos para fortalecer. Y me parece que esta reflexión, parar y volver sobre sí y sobre los procesos que se están llevando a cabo, si en verdad tienes esas intenciones o han logrado esas intenciones formativas que uno se propone, es importante, pero tiene uno que darse cuenta que, bueno, en un punto puede parar, pero la reflexión debe ser constante, ¿no? Porque a veces los objetivos iniciales se van transformando, ¿no? Y no se van transformando radicalmente, sino que a veces se van enriqueciendo, como en este caso que ya no solo puedo hablar de un semillero que en donde se está pensando en la educación literaria, en el derecho y el acceso a la literatura, sino que se está hablando del territorio. Digamos que este matiz me pone a pensar en otras cosas, ¿no? Me pone a reflexionar y a tomar caminos para indagar, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Cuál es la mirada que tiene esta estudiante y qué logra hacer con su obra, ¿no? Y pues bueno, digamos que por fortuna a veces la apuesta de Literatupaz nunca pensé que tuviera esta acogida y que terminara siendo lo que es en este momento. Digamos que fue una apuesta que pensé con mucha convicción, como les dije, y ver a mis estudiantes que participan y que les publican sus libros, que participan en las ferias del libro, pues es algo que no me esperaba, ¿no? Pero que va surgiendo en el camino y que pues termina siendo fuertes y uno termina pensando en otras cosas, ¿no? En otras cosas que podrían enriquecer y seguir enriqueciendo su semillero. Y pues obviamente hay muchos vacíos por fortalecer, ¿sí? En cada apuesta y en cada grupo de semilleristas que hacen un trabajo de creación, yo voy apostando, voy transformando, voy apostando, construyendo caminos para acompañarles en este proceso de investigación, creación, y que va superando, ¿cierto? Que se espero vaya superando las obras anteriores y los procesos anteriores y que puedan ser más significativos. Y yo quiero terminar con esto que me parece importante, y es ¿qué sigues haciendo, qué siguen haciendo como profesor o profesora en tu territorio? Creo que me parece esa pregunta importante, adherirla a la reflexión, ¿qué siguen haciendo mis estudiantes como profesor o profesora en sus territorios a partir de este conocimiento que han ganado? Creo que eso es una tarea que me queda a mí pendiente, pero que he logrado recoger y voy a mostrar algunas, ¿no? Por ejemplo, esta estudiante llevó un proceso de creación que consistía en libros sensoriales para niños de 0 a 3 años. Es de Algeciras, Huila, y hoy trabaja con el instituto el ICBF de Bienestar Familiar, y ella lleva a todos los padres de familia que están allí, ustedes los ven, fue en época de pandemia, me pareció muy bonito, a crear su propia obra literaria, su propio libro sensorial para sus hijos, pero que sea literario, porque los libros sensoriales, la mayoría no son literarios, ¿no? Sino que son de tocar, de formas, pero creo que estas posibilidades, que ellos se vuelvan agentes transformadores en sus territorios, que lleven a otros padres o a otros profesores a hacer procesos iguales, creo que es una gran ganancia que resulta de su proceso y de su formación. Que sigan existiendo egresadas como Dorita, que ya nos fuimos para la Feria de Medellín, nos fuimos para la Feria de Bogotá y ahorita está participando como egresada con su libro Toña y, con su proceso, y desde su proceso formativo. Mañana va a presentar una ponencia en el Centro Nodo de Redles, en el Congreso. Entonces, creo que siguen atados ahí, ¿no? Como que no se pueden también despegar de Literatupaz y del proceso de su obra, porque es significativo y de verdad logra transformar sus inquietudes. Y pues bueno, ahorita ya me dice, no, estoy escribiendo otro libro, profe, y pues bueno, creo que allí queda algo, ¿no? Queda algo de ese proceso de creación. Y pues
quiero resaltar estas voces de maestras creadoras. Como futuras docentes fue un proceso, se está refiriendo al proceso de trabajo de grado, que fue su obra. Como futuras docentes fue un proceso de gran ayuda, no teníamos idea de todos los pasos que se deben tener en cuenta para la creación del libro álbum. No es solo escribir, sino mirar a qué edad y población a la que va dirigida, en qué puede aportar a nuestros niños. Un punto muy importante es tener cuidado a la hora de redactar, ya que se tiene que usar un vocabulario adecuado para las edades, tener claro el tema y el mensaje que se quiere brindar. Esto lo dice las autoras de Carlota. Esto es de la obra Te Necesito. Luz Catherine y Natalia dicen: el proceso de creación va más allá de lo estético, ya que es compuesto por muchos más elementos enlazados que conforman la obra literaria, y en este procedimiento lo que forma positivamente a futuros docentes y a los docentes que ya ejercen, puesto que se conocen e identifican diferentes libros infantiles y sus autores. Se analiza lo que quiere expresar el autor, se reconocen las diferentes técnicas para la ilustración, se investiga diferentes textos que fortalecen conceptos para adentrarse en este campo de la literatura, y por último se crea desde lo aprendido e indagado, teniendo una base firme para la construcción de obras de calidad. Bueno, yo pues dejo acá, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. No, creo que no tenemos comentarios en el chat. Bueno, esperamos de pronto, si alguien está ahí, quiere dejarnos algún comentario. Hay un Estamos... comentario de Jenny Karina. Ah, en el nuevo, ya, ok. Dice Magdis: ¿cómo te encuentras con las demandas sobre investigación formativa de MinCiencias en tu semillero? ¿Hay un diálogo o quizás una distancia? ¿Qué piensas de ello cuando a veces las intenciones van hacia lo formativo? Quizás. ¿Pensarlo? Karina me pregunta eso, la profesora Karina me pregunta estratégicamente eso, porque realmente pues yo no trabajo para mis ciencias, ¿no? Yo trabajo porque tengo unas apuestas formativas que considero, ¿no? Y que pienso que son importantes para la formación de las estudiantes en educación infantil. Que allí, y esto para mí es mi centro. Si trabajara para producir para mis ciencias, pues creo que no sé, me aburriría o me sentiría muy frustrado, triste, aunque digamos que de aquí salen una serie de resultados que se pueden registrar en el CBLAC. O sea que inicialmente no trabajo para una producción desmedida y para hacer CBLAC, pero resulta, ¿no? Resulta, y si sale y resulta, puede estar allí en el registro de MinCiencias. ¿Qué les digo, digamos, sobre cómo dialoga de una forma complicada? Porque este proceso de investigación, creación en literatura, MinCiencias no lo tienen aprobado todavía. MinCiencias tiene como productos de investigación, creación, obras como obras de teatro, obras pictóricas, esculturas, performance, que son productos que vienen de otras, o obras que vienen de otras artes, ¿no? Entonces, digamos a la hora de hablar de investigación, creación, pues la obra debe haber estado en un salón de exposición, en una bienal, o sea, con unas cosas que son tan grandes que de pronto no van en línea con lo que MinCiencias piensa que es la investigación-creación o considera producto de investigación-creación. Entonces, nuestras obras literarias, si bien la literatura es un arte, todavía no es considerada por MinCiencias. Entonces, pero yo igual lo sigo trabajando, ¿cierto? Y creo que es totalmente válido y ha sido muy significativo para las estudiantes. Se pueden registrar productos por otra forma, lo hemos descubierto, ahí lo hemos dialogado, ya aportamos unos productos a MinCiencias, a nuestro grupo de investigación, pero principalmente creo que nunca ha sido mi interés como sumar puntos para Colciencias, porque creo en otras, como maestra creo en otras apuestas. También tenemos por acá, Henry nos dice: muy buena formación para semilleros, importante que no se tenga límite la edad. No límite en la edad. Sí, y nuestros semilleros, pues efectivamente los semilleros que están desde la escuela,
no tienen límite de edad, ¿no? Porque pues sabemos que nuestra Escuela de Educación e Innovación tiene solo programas virtuales, las licenciaturas, y pues sabemos que nuestros estudiantes, aunque debo decirles que últimamente han entrado bastantes estudiantes jóvenes, como de 18, 19, 20 años, pues tenemos estudiantes de edades. Entonces creo que no hay un límite y yo pienso que si hay un interés por investigar y en el caso específico por investigar para crear, pues no se debe negar la posibilidad por edad, ¿no? Digamos que eso creo que no es condición para ningún semillero en la escuela de educación, por lo menos. Sí. Bueno, creo que ya no tenemos como más comentarios en este momento. ¿Qué nos resta? ¿Qué nos resta? Creo que, que darte las gracias por este ejercicio, por esta recopilación, por este camino que nos muestras desde esos pasos a seguir con tu semillero, que en realidad empiezan a fortalecer los territorios desde ese ejercicio que los mismos maestros interiorizan, ¿no? Se identifican necesidades, se identifican las particularidades de los territorios y nos llevan definitivamente a un ejercicio que siento que está muy basado en la comunidad, ¿no? En sentirse parte de un lugar y empezar a generar bienestar y calidad de vida también desde ese explotar esos sentidos, ¿no? Creo yo que está el explotar eso que también tienes guardado desde tu historia, desde tu vida y te lleva a brindarle al otro el ejercicio. Magdis, no sé si quieres decirnos algo para cerrar. No, pues, no, que gracias por escucharme, gracias por la invitación y que creo que estos espacios donde se piensen los semilleros, como que aquí doy una mirada desde mi experiencia, pero que sería lindo poder escuchar a los otros semilleros que también están construyendo y pensando los territorios, ¿no? Desde su hacer, ¿no? Entonces, hay que seguir pensándolo poco a poco y para un reconocimiento también dentro de la universidad. Total. De verdad te agradecemos y bueno, vamos a seguir acá nosotros en nuestra ruta y en nuestro camino. Vamos a hacer un ejercicio también de reconocimiento de otro tipo de semilleros y en nuestra próxima sesión, que será el 26 de octubre, nos veremos con el profe Ramón Gabriel Aguilar, quien va a estar abordando problemáticas desde lo rural y lo urbano también, un poco reconociendo su semillero de investigación. Les agradecemos por habernos acompañado esta noche, le agradecemos a todas las personas que están conectadas y a la profe Magda por habernos acompañado. Que tengan una feliz noche. Mil y mil gracias. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Hasta luego.